Una variable es un espacio reservado en la memoria para almacenar datos. Cada variable tiene un nombre y un tipo de dato asociado que determina qué tipo de información puede contener. Los tipos de datos más comunes en C son int, float, char y double. Para declarar una variable, las variables deben declararse antes de su uso. La sintaxis para declarar una variable es tipo de dato, nombre de variable, punto y coma. Aquí, tipo de dato es el tipo de dato que almacenará la variable y nombre de variable es el identificador único de la variable. Veamos algunos ejemplos de las declaraciones de variables. Int para edad, float para altura y char para una inicial. Después de declarar una variable, podemos asignarle un valor inicial mediante el proceso de inicialización. Ejemplos de inicialización de variables podrían ser int edad igual 25, float altura igual a 1.75, char inicial igual j. Podemos realizar la inicialización en una declaración separada, por ejemplo, como int, guardar una variable que se llame cantidad, y abajo podemos poner cantidad igual 10. Eso es totalmente permitido dentro del lenguaje C. Es necesario saber que cada tipo de dato en C ocupa una cantidad diferente de memoria. Es importante tener en cuenta los tamaños de los tipos de datos, especialmente cuando trabajamos con sistemas embebidos o de memoria limitada. Algunos ejemplos de tamaños de tipo de datos pueden ser el int, que ocupa 4 bytes, float, que ocupa 4 bytes, char ocupa 1 byte, double 8 bytes. Además de los tipos de datos básicos, se permite a los programadores definir sus propios tipos de datos usando estructuras y uniones. Profundizando más en los tipos de datos que tiene C, en este lenguaje de programación hay varios tipos de datos básicos que permiten almacenar diferentes tipos de información. A continuación, voy a describir los principales tipos de datos en C. Los tipos de datos enteros. Tenemos el tipo de dato int, que representa números enteros con signo, ocupa generalmente 4 bytes y su rango típico es del número que aparece en pantalla. Un signet int representa números enteros sin signo, lo que duplica el rango positivo de los enteros. Ocupa también 4 bytes y su rango típico es de 0 hasta el número que aparece en pantalla. Short int, que representa enteros cortos con signo, ocupa 2 bytes y su rango es el que aparece en pantalla. Un signed short int, que representa enteros cortos sin signo. Long int, que representa enteros largos con signo, ocupa al menos 4 bytes y su rango depende del sistema, pero típicamente es el número que aparece en pantalla. Un signet long int, que representa enteros largos sin signo y ocupa el rango que aparece en pantalla. Posteriormente de esto tenemos a los tipos de datos de punto flotante. Float representa números en coma flotante de precisión simple, ocupa 4 bytes y tiene una precisión aproximada de 6 dígitos decimales. Double representa números en coma flotante de doble precisión, ocupa generalmente 8 bytes y tiene una precisión aproximada de 15 dígitos decimales. Long double, que representa números en coma flotante con mayor precisión que double y ocupa al menos 8 bytes y su tamaño puede variar según la plataforma. Tipo de dato carácter. Char representa caracteres individuales como letras o símbolos. Es por eso que en el ejemplo anterior puse que se podía guardar una inicial. Y para aclarar, en C el tipo de dato string no es un tipo de dato primitivo como en algunos otros lenguajes de programación como Python o Java. En cambio, en C se utiliza una matriz de caracteres, que es un array, para representar cadenas de caracteres, y no existe un tipo de dato específico llamado string. Para trabajar con cadenas en C utilizamos un array de caracteres que termina con un carácter nulo. Este carácter nulo es utilizado por las funciones de manipulación de cadenas para determinar el fin de la cadena. Por ejemplo, para declarar una cadena de caracteres en C se hace de la siguiente manera. Char, nombre y la declaración de una cadena de hasta 49 más un carácter nulo. Y por último tenemos el tipo de dato void. Void se usa para indicar la ausencia de tipo. Por ejemplo, en funciones que no devuelven ningún valor se utiliza void como tipo de retorno. Además de estos datos básicos, se permite a los programadores definir sus propios tipos de datos personalizados utilizando estructuras y uniones.
Estas estructuras pueden contener varios tipos de datos y se utilizan para agrupar elementos relacionados.